Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Querido Dios, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre. Señor, habilítenos, prepárenos y capacítenos para entender su verdad. Que todo lo que ocurra en este día sea para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Bendiga a los presentes. Bendiga a toda persona que siga esta programación a través de la radio o de alguna manera. Pero que hoy, Padre amado, el Señor Jesús encuentre un lugar en nuestra mente y nuestro ser. Y que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siendo que estamos en la época o la temporada que nos encontramos en esta hora, quisiéramos hacer un estudio que tenga que ver con el Señor Jesús, con el Evangelio. Y si quiere un título para esta presentación, ponga este título: El Evangelio, misterio de la Navidad. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, descubre que el nacimiento de Jesús se anunció desde los días de la eternidad. Cuando usted estudia el Evangelio en la palabra de Dios, encuentra frases como desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted estudia con seriedad el valor del nacimiento de Jesús, se encuentra con la belleza del Evangelio. Por ejemplo, desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando aparece la interesante frase, la simiente de la mujer, y siguiendo a través del libro de Isaías, como veremos en un momento, siempre se habló de Dios que se haría hombre. La simiente de la mujer, se habló de la Virgen que concebiría de la luz un niño, se habló de Isaías 9:6 acerca de que ese niño que sería dado sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero cuando usted hace un estudio serio del Evangelio a la luz del nacimiento de Jesús, todos sabemos que la palabra Navidad en latín significa nacimiento. La Navidad habla del nacimiento de Jesús, independientemente de que Cristo no nació el 25 de diciembre, sino que se cree que nació en otra fecha. Independientemente de todas esas cosas, lo que nos interesa es el valor teológico del nacimiento de Jesús. Lo que nos interesa es la relación del Evangelio con el nacimiento de Jesús a través del misterio de Dios. Lo que nos interesa son esas tres palabras. Número 1, Evangelio. Número 2, misterio. Y número 3, Navidad o natividad o nacimiento de Jesús. Cuando vamos a la palabra de Dios y empezamos a hacer preguntas, la primera pregunta que hacemos es, muy bien, primera palabra, Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, la Biblia explica que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús es el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, porque primeramente, dice él, os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De manera que el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, tienen que ver con una persona. La pregunta, ¿qué es el Evangelio? Entonces es una pregunta impropia, inapropiada.
La pregunta correcta sería, ¿quién es el Evangelio? Y la respuesta es, el Evangelio es Cristo Jesús. Segunda pregunta, ¿qué significa misterio en la Biblia? Y es posible que todo el tiempo que nos reste en esta presentación haya que dedicarlo a la palabra misterio. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. La idea de misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer. ¿Qué es misterio? Algo que debe ser dado a conocer. Una verdad que debe ser dada a conocer. Una verdad que debe ser descubierta. Una verdad que debe ser entendida. Número 1, debe ser conocida. Número 2, debe ser comprendida. Número 3, debe ser entendida. Número 1, conocida. Usted necesita la información. Número 2, comprendida. Usted debe ser capaz de enseñar la información que recibió. Y número 3, entendida. Usted debe ser capaz de vivir la experiencia de haber conocido esa nueva información. El Evangelio es Jesucristo. Cuando usted conoce a Jesucristo, cuando usted comprende a Jesucristo y cuando usted entiende a Jesucristo, entonces usted alcanzó salvación y vida eterna. Entender a Jesús significa que usted nació de nuevo. 2 Corintios 5:17, ¿qué cosa dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva, y las cosas viejas, y aquí todas son hechas. El Señor es tan sabio que dejó y permitió que cada año se recuerde el nacimiento de Cristo por lo menos una vez. Y me gusta porque lo hizo al final del año, para que usted empiece el año nuevo conociendo, entendiendo y comprendiendo a Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Recuerde que esta celebración que se hace es acerca de Jesucristo, es para la persona de Jesucristo, pero la gente se olvida de Jesucristo, pero nosotros vamos a tratar de acordarnos de Jesucristo a la luz de la Biblia, no de la festividad, sino a la luz de la palabra de Dios. Ponga cuidado. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra misterio de una manera muy interesante. Por ejemplo, Daniel, vamos rapidito, Daniel capítulo número 2. ¿Qué dice Daniel capítulo 2, versículo 18? Recuerde, estamos trabajando con el tema el Evangelio, misterio de la Navidad. ¿Qué está diciendo el título? Que el Evangelio es un misterio que se toca en la Navidad y debe ser descubierto. La palabra misterio significa una verdad que debe ser descubierta. Significa algo que debe ser dado a conocer. Y ustedes notarán en algún momento que Dios tuvo cosas escondidas, en secreto, en misterio, ocultas, desde antes de la fundación del mundo y que la ha venido revelando. El verdadero sentido a la vida se concibe, se entiende, se comprende cuando usted descubre los misterios de Dios. Misterios que Dios no ha querido revelar a los ángeles en las criaturas celestiales. Misterio que se revelaron en la tierra. Misterio que Dios ha permitido que usted como ser humano conozca, entienda y comprenda y lo viva para que lo pueda enseñar no solo a los seres humanos, sino a todo el universo. La belleza, la grandeza de la existencia humana es que Dios se ha revelado en la tierra, Dios se hizo humano y todas las criaturas celestiales y todo el universo se maravilla de que la tierra se haya convertido en la universidad del universo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿La universidad de quién? Todo el universo está mirando la tierra, todo el universo está contemplando la tierra, todo el universo quiere conocer más de Dios y decidió Dios enseñarlo aquí en la tierra. Ponga cuidado, Daniel capítulo 2. Versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? ¿Cómo dice? Daniel capítulo 2, versículo 18. ¿Se acuerdan el sueño de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan aquel sueño del capítulo 2? Soñó con una estatua. ¿De qué cosa era la cabeza? ¿Y de qué eran los pechos? ¿Y el vientre de qué era? ¿Y las piernas? ¿Y qué pasó con ese sueño? ¿Qué le pasó al rey? Se le olvidó. Y le preguntó a sus sabios que le dijeran lo que había soñado y la interpretación. Y los tipos se metieron en miedo porque dijeron que nunca ningún rey había pedido una cosa igual. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Si no me dicen el sueño y la interpretación, le voy a cortar la cabeza a todos. Y en la lista estaban Daniel y sus amigos, ¿sí o no? Porque eran de los sabios de Babilonia. Así que entonces Daniel le pidió tiempo al rey que iba a orar a Dios, que le diera tiempo para consultar a Dios, porque Dios revela todos los misterios. Versículo 18, ¿cómo dice el versículo 18? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.
versículo número 27. ¿Cómo dice el verso 27? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y dice ahora: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y dice Daniel: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y dice el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y le pregunto a usted, ¿es Dios capaz de revelar misterios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay misterios en la Biblia, sí o no? ¿Quiere Dios que entendamos esos misterios, sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando usted entiende los misterios de la Biblia, vamos a ver cosa más profunda ahora, y cuando usted comprende los misterios de Dios, algo pasa en su cerebro. Cuando usted conoce, comprende y entiende a Dios, algo pasa en su cerebro. Usted no puede ser la misma persona. Cuando Pedro entendió el propósito de Cristo en la tierra, su vida cambió inmediatamente. ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? Hay un cambio, hay una transformación que se produce en el cerebro cuando usted es capaz de entender a Dios. Recuerde, conocer, comprender, entender. Usted ahora conoció, comprendió y ahora, entonces cae en el punto. Daniel le está explicando al rey Nabucodonosor lo que vio en su sueño, versículo 47. ¿Cómo dice el verso 47? Daniel 2:47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pregunto, ¿le reveló Dios a Daniel el misterio del sueño del rey Nabucodonosor, sí o no? Sí. ¿Le mostró lo que Nabucodonosor soñó? Sí o no? Sí. ¿Le explicó a Daniel el significado del sueño? ¿Sí o no? ¿Se cumplió el sueño? Sí, Señor. ¿No es el mismo Dios que nosotros creemos? A ver, ¿sí o no? Sí. Hay una situación que es de causa a efecto. En la medida que usted conoce a Dios a través de su palabra, el efecto se deja sentir en su propia mente, en su propia vida. Usted no puede ser igual después que usted conoce a Dios, después que usted comprende a Dios. Mire su Biblia en el capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 9. Daniel capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Cómo dice? Belsasar, ¿qué dice? Jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿A quién se están refiriendo? A Daniel, que le cambiaron el nombre a Babilonio a Belsasar. Daniel ahora se llamaba Belsasar en el imperio neobabilónico, en el imperio de Nabucodonosor. Mi pregunta, ¿notan ustedes que dice en quien mora el espíritu de los dioses santos? ¿Lo notan o no lo notan? La palabra el espíritu de los dioses santos es en arameo Elohim, en quien mora el espíritu de Elohim. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, dice: y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué está diciendo esta persona en Babilonia? Que en Daniel estaba presente el espíritu de Dios. Mi pregunta, ¿revela el espíritu de Dios los misterios, sí o no? Vamos a ir uniendo cada cosa porque estamos tratando de construir un edificio bien sólido para entender al final el evangelio, misterio de la Navidad. Necesitamos poner una base bien sólida para ir comprendiendo el valor de la palabra misterio en la palabra de Dios. Mi pregunta, ¿revela Dios los misterios, sí o no? Sí, Dios revela los misterios. Hay personas a quienes Dios les revela los misterios. Mire lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 13, versículo 11.
¿Cualquiera puede entender esto? No. ¿Cualquiera puede comprender esto? No. Entonces, ¿quiénes son los que lo comprenden? Mire lo que le dijo Jesús a los apóstoles. San Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué dice? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a los apóstoles sí y a toda la gente no? Pregunto, ¿dejaron los apóstoles todo para seguir a Jesús? ¿Se sentaron a los pies de Jesús para aprender de Él? ¿Dedicaron su vida a seguir a Jesús? Entonces las personas que quieren entender los misterios de Dios tienen que tomar una decisión. Y ellos la tomaron. Por tal razón, el misterio en el Antiguo Testamento Dios lo revela y ahora en el Nuevo Testamento el Señor revela los misterios y le dice a los apóstoles, a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos. A ustedes sí, a ellos no. ¿Por qué a ustedes sí? Porque ustedes tomaron tiempo, ustedes se dedicaron, ustedes se entregaron al cumplimiento de mi voluntad. ¿Cómo puedo descubrir los misterios de Dios? Tiene que estudiar la Biblia. ¿Cómo puedo entender los misterios de Dios? Tiene que llenarse de la Biblia. ¿Cómo puedo comprender los misterios de Dios? Buscándolo en la Biblia y recibiendo la interpretación de la Biblia. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, la Biblia dice que la mente carnal no se sujeta a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. Usted no puede con su cerebro humano descifrar los misterios espirituales, los misterios de Dios. Usted no puede, por más sabiduría que tenga humana, por más capacidad que tenga, por más títulos que tenga, usted no puede descifrar las cosas espirituales. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha sentado dentro del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis? ¿No se emocionan ustedes cuando van descubriendo el significado de los símbolos y las cosas? A ver, ¿sí o no? Cuando yo llegué a la iglesia, llegué y tenía 18 años. 18 años de edad. Y con todo ese afán, tenía 18 años de edad y estudiaba ciencias sociales en una universidad secular. Y todo lo que era investigación me apasionaba. Y la historia me apasionaba. Había estudiado mucha historia. Así que cuando encontré los libros de Daniel y Apocalipsis, cumpliendo tantos hechos históricos, me maravillaba porque yo me sabía todos los hechos históricos. Y cuando veía que la Biblia se cumplía a través de la historia, eso me apasionó, que estudié Daniel palabra por palabra y Apocalipsis palabra por palabra. Y a medida que iba descubriendo más, me iba envolviendo más, y había noches que no dormía, leyendo la Biblia, descubriendo, aprendiendo. Tenía 18 años, era un adolescente, ahora soy adolescente con 59 años. Y quiere que le diga un secreto, todavía tengo el mismo afán, porque he descubierto que mientras más aprendo, menos sé. Hay tanto que aprender. Usted verá qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Recuerde que estamos con la palabra misterio. ¿Desde cuándo estaba oculto ese misterio? Dice, desde tiempos como tiempos eternos. Desde los días de la eternidad que eso estaba oculto, estaba escondido, nadie lo sabía. Primera Corintios 2, 7. ¿Qué dice el versículo 7? Estamos haciendo un resumen. ¿Qué dice el versículo 7? Mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿En qué cosa dice? En misterio. La sabiduría ¿cómo? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Usted no tiene que meterse en cosas raras de esoterismo y cosas raras de hechicería, de brujería, de espiritismo. Déjese de tontería. Enfóquese en la Biblia. No hay nada más profundo que la palabra de Dios. No hay nada más tremendamente profundo. No hay una ciencia oculta más profunda que la que tengo sin en la palabra de Dios. La sabiduría que era oculta desde antes de los días de la eternidad. El misterio oculto desde los días de la eternidad. ¿Usted quiere profundidad? Lea la Biblia. Enfóquese en la Biblia. Recuerde que estamos abreviando, estamos resumiendo esto. Mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Recuerde, estamos trabajando con el Evangelio, misterio de la Navidad. Necesitamos entender la palabra misterio para luego entender la revelación del Evangelio en el nacimiento de Jesucristo. Si usted entiende la base, entonces entiende lo que se pone encima de la base. La base es que el Evangelio estuvo oculto desde los días de la eternidad. La verdad y la base es que el Evangelio existe desde antes de existir los seres humanos.
La gran verdad es que el plan de salvación no fue algo que Dios hizo después que el pecado entró, no. Dios lo hizo desde los días de la eternidad. Y que el nacimiento de Jesucristo estaba aprobado y arreglado desde antes de que existiera toda esta galaxia y todo este asunto. Pero usted necesita ir a la Biblia a entender eso. Y cuando usted entiende eso, usted descubre que Dios le ama tanto a usted, que le ama desde antes de usted existir. Y no solo eso. Dios le ama tanto a usted que sabiendo lo que le costaría la salvación suya, no dio un paso atrás. Y no solo eso, Dios no manipula las variables. Dios no hace nada en contra de lo que debe ser. ¿Verdad que no estamos entendiendo? Porque muy a pesar del daño suyo, el daño propio, Dios quiere que sus hijos sean felices, no importa lo que le cueste. Aunque le cueste la vida. Si usted no entiende el amor de Dios, usted será un infeliz toda la vida. Pero cuando usted entiende el amor de Dios, cuando descubre el misterio de Dios, cuando entiende la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio que Pablo predica, cuando usted entiende eso, su cerebro se amplía, su visión se amplía, su cosmovisión se ensancha. Y entonces usted mira no solo esta tierra de miseria, sino el universo entero. ¿Cuánto no quisieran los seres del universo estar aquí con este privilegio que tenemos de descubrir el misterio de Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hasta que no descubrimos eso, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene comer, dormir, bañarse? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Pero entender a Dios, conocer a Dios, profundizar en el conocimiento de Dios, cosa que los serafines quieren, los querubines quieren, trono, dominio, principado, potestades quieren en el cielo, el universo entero quiere. Y Dios dice, a ellos le he dado y revelado. Ustedes sí, enséñenle a todos cosas lindas. Es un privilegio, no es un privilegio. A ver, ¿sí o no? Tenemos que pedirle perdón a Dios por esta modorra mental que tenemos. Tenemos unos cerebros tan atrofiados. Son una vergüenza. El universo esperando por nosotros aquí entretenidos. En tonterías. Tonterías. ¿Qué tontería? Porque dígame una cosa. ¿Qué cosa usted hace que no sea una tontería? Dígame. Trabajar. Aunque a mí me gustan esas grandes corporaciones que antes, como no existía la cuestión de la computadora, las grandes corporaciones usaban mucho papel. Y cada 10 años había que quemar todo ese papelería. ¿Saben qué estaban quemando? La vida de esa gente que vivió ahí. Porque ¿qué quedaba en la historia? Nada. Don fulano, 100 años pequeño era un cadáver, hecho nada en un cementerio. Y todo el trabajo que hizo su gente, trabajó en esta compañía 40 años, le quemaron todo el papel. ¿Qué quedó de recuerdo? Nada, un cadáver. ¿Y qué fue? Nada. ¿Entendieron? Pero compadre, lo que predicaban en el Evangelio, ¿qué quedó? Número 1, las almas que se salvaron. Número 2, el recuerdo de su trabajo. Número 3, los libros que escribieron. Y número 4, ¿todavía hablamos de Spurgeon o no? ¿Hablamos de Spurgeon, sí o no, el predicador? A ver, sí o no. Bueno, pues sí. Es lindo ir al tabernáculo donde predicaba este señor, que a mí lo que me hizo llorar. Qué diferente la época de este caballero a ver este tremendo monumento ahora allí como un monumento más. Permita a Dios que el Espíritu nos despierte, porque yo le pregunto en el nombre de Jesucristo, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? Sí. Pues ¿tiene sentido o no tiene sentido? Sí. Decida vivir. Decida vivir. Vivir no es tener más cosas, no acumular cosas. Vivir es conocer a Dios. Esa es la grandeza de la vida. Todas las criaturas del universo, todas, desde el más grande serafín que está en la presencia de Dios, hasta el angelito, cosa linda, más pequeñón que anda dando viajes por el universo haciendo mandados. ¿Quién sabe cuántos angelitos de eso hay aquí en esta vida? Porque cada uno tiene uno, ¿o no? Oye, la mala rato que pasan esos angelitos con nosotros, porque yo me imagino, siempre me imagino de que conversaciones de ángeles. Imagínense un ángel que ya lo ha soportado usted tantos años desde que usted nació. Imagínense cuando esos ángeles tienen un recreo y se ponen a hablar de lo que pasa con nosotros. ¿Cuántas cosas habrán dicho esos ángeles? Oye, por mí, ¿cómo te fue a ti hoy? A mí hoy, el cabezonete, perdón, eso es un lenguaje mío, ellos lo dicen que es, me ha dado tanta guerra. Ay, mi madre.
Y estudié la Biblia, apenas leyó. ¿Y qué pasó? Batí la sala, la batí, y alejé un poco la oscuridad. Y por fin dijo, y la batí fuerte. Y otro rayito de luna llegó. ¿Y qué pasó? Oh, muchachos, me cansé al final. Fue tan fuerte la cosa porque los otros venían a quitar la luces. ¿Pasa o no pasa eso? ¿Y qué te pasó a ti? El mío empezó a leer la Biblia y se fue el santo al cielo y se quedó dormido. ¿Pero cómo va a ser? Y le pasa siempre. Siempre le pasa. ¿Y qué tú haces? Busco la manera y logro. Y se arrepiente y vuelve a prerrogativa. Y ahí no pasamos una lucha. ¡Qué barbaridad! Pero yo sigo. Cosa que no. ¿Son reales los ángeles? Sí. ¿Son reales o no son reales? Sí. Cosa linda. ¿Y contigo a ti cómo te fue? Se le montó el asunto y tenía una rabia del demonio. Tuve yo que pelearme con 3 de los y él decía, no, que yo no soy ninguno de ustedes, son del Señor. No, aquí no nos falta puño todo el mundo. Peleando los ángeles por nosotros. Por favor, ayúdenme un poco a esa criatura. Seguimos a tiempo para orar y para leer la Biblia, para que el mal espíritu no se nos monte el diablo, no se nos monte el diablo. ¿Sí o no? Dejémonos de cuenta. Y se le quita la alegría, se le quita la felicidad, se le quita todo. ¿Pero por qué? El misterio, compadre. Profundice en el misterio y usted verá cómo la vida cambia. Y reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Usted tiene ese derecho y esa autoridad. Jesucristo la dio o no la dio. La dio o no la dio. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me gusta la frase donde él dice, el misterio que había estado oculto, ¿desde cuándo dice? Desde los siglos y edades. ¿Y qué dice ahora? Me gusta la frase que dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quién quiso? Dios. Oye, déjenme ver si quieren terminamos aquí, Pero déjenme hacer una pregunta. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Con quién que estamos tratando? Con Dios. Con Dios. ¿De quién es este misterio? De Dios. ¿Hay algo más grande que conocer a Dios? Hagámosle un favor a nuestro cerebro, conectémoslo con el Espíritu de Dios. Y usted verá que su vida cambia. Cuando tenía 18 años y llegué a la iglesia, tomé una decisión, hasta el día de hoy la mantengo. Conectar mi cerebro con Dios. Y mantener mi cerebro lleno de la palabra de Dios. Y enfocar mi vida en la vida de Dios. Y hacer todo, enfocarme en el Señor. Y he visto a Dios trabajando en mi vida. Vamos a aterrizar, porque bueno, hay que aterrizar. ¿Pero ha tenido sentido esto? ¿Es hermoso esto? ¿Es hermoso descubrir el misterio de Dios? Me gusta porque dice la frase que había estado oculto desde los siglos y edades. Yo siempre creí que iba a ser un amante de la arqueología, hasta que descubrí un secreto que muchos arqueólogos no saben. Descubrí en la Biblia lo que son las maldiciones y descubrí lo que es el derecho legal espiritual. Y entonces me frené. ¿Tienen los demonios sus derechos, sí o no? Sí. ¿Reconociste los derechos de los demonios? Sí. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cómo le llamaba a Satanás? Príncipe de este mundo, San Juan 12:30, San Juan 14:30. Antes de Cristo morir en la cruz, antes de Cristo vencer al diablo y todos sus demonios, Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Antes de Cristo vencer y recuperar la tierra, ¿quién era el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Lo reconoció Cristo? Sí. ¿Quién le quitó el principado a Adán y Eva? Satanás. ¿Los engañó? Los engañó. Ahora Cristo vino, resolvió el problema del pecado y le dijo a Satanás, usted se mueve de él. Y ahora Cristo dice, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quién es el jefe aquí? Jesús. Entonces, oiga con cuidado esto que lo voy a decir. Oiga con cuidado esto que lo voy a decir. Mire, número 1. Cristo ganó nuestro acceso al conocimiento de lo que estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino a revelar las cosas que no se sabían. Cristo vino a dar a conocer esas bellezas y profundidades que Dios
tenía preparada desde antes de la fundación del mundo. En algún momento de la presentación, que no será hoy, veremos esos detalles. Sigamos dando un repaso a esta palabra misterio en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice Efesios 1:9? Ya estamos aterrizando esta primera parte. ¿Qué dice Efesios 1:9? ¿Cómo dice? Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer, ¿qué dice? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios ha revelado cosas tan profundas que estuvieron ocultas desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 3, versículo 3, Efesios 3:3, ¿qué dice? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y Pablo dice en el versículo número 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Yo le pregunto, ¿está diciendo Pablo que en el pasado no lo sabían? Exactamente está diciendo eso. Ellos no lo sabían. Pero está diciendo Pablo que ahora, después que Cristo vino, todo eso se ha dado a conocer. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? Sí. A ver si o no. Sí. Imagínense que lleguemos al cielo. Usted se alcanzó la salvación. Y usted llegue al cielo. Y los ángeles contentos y felices le digan, necesitamos hacerte algunas preguntas. Sí, ¿cómo no? ¿No podemos entrar? Claro. Por favor, explícanos más acerca del misterio de Dios, el aspecto que tiene que ver con el derecho legal espiritual. Qué vergüenza que usted le diga, yo tampoco sé. Oh, y tú no vienes de allá abajo. Ajá. ¿Y a ti qué te pasó? Que vamos por otros mundos y la gente cuando vamos por allá, vestido como nosotros vamos a vestir de una manera interesante, fíjense, venimos del centro de comando del universo, vivimos en la casa de Dios. La ropa de nosotros no se cree que es cualquier tontería. Y usted anda con su corona, cosa linda, mamacita linda, porque somos reyes y sacerdotes, ¿o no? Sí. Y usted viaja por aquellos mundos, baja de su nube o de su nave, que ponga el nombre que usted le da la gana. Bueno, usted se baja de aquello y comienza a pasear por esos lugares preciosos de otras galaxias y otras que sé qué. Y la gente dice, le acerca, ¿y estos quiénes son? Oh, estos son los redimidos. No, los de la tierra, sí. No me diga, sí. Y allá usted sale y empieza a caminar a ver toda la belleza de esos lugares. Y en el mundo entero la gente es curiosa. Y le preguntan, oiga, ¿qué? ¿Usted entonces? Sí. ¿Y usted? Sí. Oiga, y le puedo hacer un par de preguntas. Claro. ¿Qué es eso del misterio de la piedad? ¿Qué usted le diga al tipo? Yo no sé. ¿Qué lío se va a armar? Nos reímos ahora, pero una tremenda vergüenza que pasaremos. Es lindo esto, no es lindo esto. No sé a usted, pero a mí se me va el sueño, el cansancio. Y a veces se me olvida que me tengo que acostar. Cuando estoy profundizando en estas cosas de la Biblia, pregúntese, ¿será un misterio grande y profundo el nacimiento de Jesucristo? Nada más piense por un momento cómo se extiende, cómo se explica que el creador del universo, yo no estoy diciendo el creador de la tierra, ¿qué estoy diciendo? ¿El creador de qué? Del universo. El que sustenta y sostiene el universo, el que tiene toda la plenitud del Padre Celestial, el Señor, amigo dueño de todo lo que existe, nacer como un bebé recién nacido saliendo de una mujer, explíqueme eso. ¿No es un misterio? ¿A ver sí o no? Las criaturas superiores y celestiales miran a su comandante en jefe, el arcángel Miguel, el jefe de todos los jefes, el Señor y Señor de todo, nacer como una indefensa criaturita entre animales. Explíqueme eso. ¿No era un pesebre? ¿Qué había en el pesebre? Ay, señores, ¿no es un misterio eso? A ver si o no. Sí. A mí me gusta mucho eso. ¿Ustedes creen que estamos aprovechando el tiempo estudiando estas cosas? Sí. ¿Creen que le va a ayudar de alguna manera? Sí. ¿Le creen que debemos seguir en esto? Sí. Pero bueno, porque el tiempo se nos acaba. Así que vamos a dejarlo para otro momento y vamos a dejarlo bien motivado. Porque Efesios 5:32.
Oiga, ¿cómo dice la Biblia? Efesios 5:32. ¿Qué dice el versículo 32? ¿Cómo dice? Dice Pablo, ¿cómo dice? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de quién más dice? De la iglesia. Y de la iglesia. Permítame terminar con un par de preguntas, porque necesitamos estudiar. Déjeme ponerle miel en la boca. Necesitamos estudiar, número 1, el misterio de Cristo. Número 2, el misterio de Dios. Número 3, de analizar y estudiar la respuesta a la pregunta ¿qué es la Navidad? Estudiar el misterio de la piedad. Necesitamos llegar bien en claro qué cosa es la simiente de la mujer. Necesitamos terminar con qué cosa es carne y sangre. ¿Por qué Cristo participó de carne y sangre? ¿Cuál es el valor teológico? ¿Cuál es el valor salvífico que tiene el nacimiento de Jesús? ¿Por qué era necesario un nacimiento? ¿Por qué Cristo tenía que nacer? ¿Y cuál es la belleza del Evangelio a través del nacimiento de Jesús? Y yo pregunto, ¿le gustaría que Cristo naciera hoy en su corazón? Amén. ¿Cuánto quiere que Cristo nazca en su vida y en su corazón? ¿Saben ustedes lo que pasa en una persona cuando Cristo nace en su corazón? Cuando Cristo nace en el corazón de una persona, ocurre lo que dice 2 Corintios 3:18. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Y aquí vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice la palabra de Dios? 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice? Por tanto, nosotros todos, ¿qué dice ahora? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, ¿qué sigue diciendo? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Le gustaría a usted que Cristo nazca en su corazón y el Espíritu Santo lo vaya transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús? Entonces póngase en pie conmigo. Ya no se mire a usted, mire a Cristo. Ya no se emborrache de usted, emborráchese de Cristo. Ya no se centre en usted, céntrese en Cristo, dice la Biblia. Isaías capítulo 45, versículo 22, dice Dios, mirad a mí, ¿qué cosa? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pablo dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa mirar a Jesús? Mirar a Jesús significa conocerle, comprenderle, entenderle. Mirar a Jesús significa que voy a investigar como hizo San Lucas, que voy a averiguar como hizo Lucas, que voy a analizar y a profundizar, escudriñar lo que el contenido de la Biblia tiene con relación a la persona de Jesús, para que mientras más me lleno de la información, mientras más comprendo la información, el Espíritu me transforma y hace que entienda la información. Y la gente, al relacionarse conmigo, y la gente al tratarse conmigo, se da cuenta que el Espíritu Santo me ha hecho nacer de nuevo. Y yo pregunto, ¿le gustaría nacer de nuevo a usted también? ¿Quiere ser una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Le gustaría que el Señor le develara, le quitara el velo al conocimiento del misterio del plan de salvación en Cristo Jesús? Ya Él lo hizo, ya está en su palabra. Ahora necesitamos estudiarlo para comprenderlo y también para entenderlo. Querido Padre Celestial, gracias. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias porque no hay casualidad, sino causalidad. Gracias por darnos a Jesús. Padre amado, querido Señor, despierte en nosotros el interés, el amor para estudiar su santo libro. Despierte en nosotros, Señor, el empeño y el entusiasmo de conocerle más y mejor. Descubra en nuestra mente, Dios, el propósito, la razón de la existencia humana. Que no nos quedemos atrapados en esta tierra. Y que el tiempo que vivimos en la misma sea un tiempo tan bien aprovechado, donde Cristo Jesús se revele a nosotros a través de su palabra. Y que esa revelación de Jesucristo se convierta
en el poder del Espíritu cambiando nuestra vida y que seamos una inspiración para los demás. Señor, en su mano santa y bendita nos entregamos. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad ahora y siempre. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.